mayores ganancias del sistema financiero. Y en el mundo, en California, Estados Unidos, un incendio en los condados de Santa Bárbara y San Luis Obispo deja ya al menos 3 heridos y mantiene latente el desalojo de cientos de habitantes de la zona. Voz: Alejandra Martínez Delgado. Ya comienza la información en Oriente Capital. Mario Ramos y Raya Costa. Got my mind set on you. I got my mind set on you. Got my mind set on you. But it's gonna take money, a whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take time. Buenos días, bienvenidos a la segunda hora de su informativo aquí en Oriente Capital. ¿Cómo está? Las 9:01. Escuchamos de fondo esta maravillosa canción, si me permite el término. Es el señor George Harrison, ex Beatle, quien en 1987 nos regala este magnífico sencillo. El álbum es maravilloso también, pero escuchamos Tengo mi mente puesta en ti, sería como la traducción literal. I got my mind set on you. Estoy pensando en ti. Una canción de tintes románticos, pero con un ritmo bastante alegre para pues este ombliguito de la semana. Son las 9:02, es miércoles 6 de agosto. Le tenemos mucha información. Acompáñenos en los siguientes 58 minutos con toda la información que debe conocer antes de salir de casa y arrancar su rutina diaria. Muy buenos días. But it's gonna take money. Oh, I'm spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take time. Porque no hay ningún delito, ningún acto de corrupción que hasta este momento se haya acreditado. Lo que ya hablamos es que en efecto sucedieron estos viajes pagados con recursos. Ayer el Wall Street Journal publicó... Tal vez se entendió mal, no había puesto yo fecha de que esta semana digamos está listo, pero no firma, porque va y viene allá, acá, y entonces ya prácticamente está la redacción. El tema de la firma todavía no se define. Hay que ayudarle a ella, todos. Y si es temporada de sopilotes a nivel nacional, pues también es temporada de sopilotes a nivel estatal. Y con eso cierro. Hasta luego, ya nos vemos. Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír. Nueve con 3 minutos. Y ya que hablamos de la temporada de sopilotes, luego de que Ricardo Monreal, esto es información esta mañana, hace escasos 10 minutos era lo que estaba hablando la presidenta, luego de que Ricardo Monreal aceptó que ve división dentro del partido Guinda, y le sumamos lo que dijo ayer Rocío Nale y las recientes declaraciones, pues, en el marco de la reforma electoral, la presidenta señaló que ella lo interpretó como un aviso para que no vaya a ocurrir. Dice la presidenta, hay que cuidarnos para que no haya una disputa interna, que es lo que podría hacer daño a su movimiento. Así le respondió Claudia Sheinbaum a Ricardo Monreal por advertir estas rupturas en Morena. Hace escasos unos minutos. Y bueno, también temas relevantes y que nos importan, desde luego, en esta mañana, de lo que se ha dicho en la mañana. Fíjese que el gobierno de México va a reconstruir 2 puentes que están ubicados entre la Ciudad de México y el Estado de México. Fue Jesús Esteva, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, quien informó sobre la reconstrucción de 2 puentes en las inmediaciones de la Alameda Oriente. Esto cerca de, digamos, a espaldas, como diríamos, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Un punto clave en la conexión entre el Estado de México y la Ciudad de México.
La obra tendrá una inversión de 1.700 millones de pesos y concluirá en octubre de 2027. ¿Y por qué hablamos de reconstruir? Bueno, ahí está la obra, Ray, hemos pasado por ahí, quedó dañado. Este puente, pues ya, digamos, van a entregar la obra 10 años después, ¿no?, de que quedó dañado, porque desde los sismos, actualmente el tráfico que se genera ahí es muy complicado. Ahí está el anuncio que se hace esta mañana. Completamente, Mario. Bueno, y pues en más información le vamos a contar aquí en el informativo que la Comisión Federal de Electricidad puso en marcha el programa Ahorro Sistemático Integral, así que permite a los usuarios sustituir electrodomésticos con más de 10 años de uso por modelos más eficientes. El financiamiento se realiza directamente a través del recibo de la luz, con plazos de hasta 48 meses y una tasa de interés fija, dicen ellos. El objetivo es reducir, dicen, el consumo energético en los hogares y facilitar el acceso a equipos como refrigeradores, lavadoras, ventiladores y aires acondicionados. Para participar se requiere ser titular del contrato de suministro eléctrico, tener tarifa doméstica, contar con al menos 3 años de servicio continuo, no tener adeudos y vivir en el domicilio registrado. El trámite se realizará en centros de atención a clientes o por la línea telefónica 071. La Comisión Federal de Electricidad advirtió posibles fraudes y aclaró que no realizará visitas sin notificación previa. Pues Mario, se oye muy bonito, pero yo pregunto, hablando de la opacidad de la 4T, yo te pregunto, Mario, ¿quién va a distribuir? O sea, ¿a quién le van a comprar estos refrigeradores? ¿A qué empresa? ¿Cómo están los contratos? Esto es básicamente es como un crédito. Lo que está haciendo la comisión es cambiarle su refri, pues sí, pero ¿a qué precio? ¿Qué refrigeradores van a dar? Y vuelvo al tema, ¿a quién se los van a comprar? O sea, ¿quién va a salir beneficiado? Es el tipo de cosas que luego no nos dice el gobierno de la 4T, que es que no tiene ningún comportamiento corrupto. Eso dicen ellos. Bueno, en más de los temas, las autoridades de la Ciudad de México trasladaron los llamados puntos 420 a nuevos espacios. Ya se habían tardado en la Plaza de la Concepción y en la Plaza de Lectura José Samargo. Pues qué lamentable para los vecinos de esas zonas, ¿no? Ahora les mandan el problema para allá. Digo que ya se habían tardado porque dicen, es que los vamos a mover luego de recibir denuncias sobre venta ilegal de sustancias en las ubicaciones que tenían antes. Pues eso ocurría desde hace meses, ¿no? Y recién toman la decisión. La jefa de gobierno explicó que el cambio busca garantizar un consumo responsable sin afectar a terceros, tras un acuerdo con colectivos canábicos que incluye prohibir la venta y el uso de otras drogas. Bueno, ahí debe haber orden. Y Ray, pues es lamentable la toma de algunos espacios, ¿no? Sí, y además, bueno, pues... de la estela de luz. Sí, sí. El secretario de Gobierno, César Cravioto, precisó que el área frente al Senado, que también es un punto que tomaron, solo funcionará como espacio informativo, mientras que las nuevas ubicaciones tendrán supervisión para vigilar el cumplimiento de las normas. La medida se da tras la jurisprudencia de 2021 que avaló el consumo recreativo buscando equilibrar los derechos de los usuarios con la convivencia urbana, cosa que no respetan para nada estos puntos de tolerancia. Qué bonitas frases sacamos los comunicólogos. Pues sí, ahí está. Puntos de tolerancia. Wow. Y tú porque no conoces la ciudad, Ray, la verdad. Oye, pero la pregunta es esta. Por ahí. Pero la pregunta es esta, Mario. ¿Consultan a la gente a dónde va? O sea, eso es lo que yo preguntaría. ¿Consultan a la gente a dónde se van a poner o nada más los ponen así a lo... No, pues te digo, ya les mandaron el problema a otro lado. Exacto. ¿No? Pero bueno, pues hay algunas personas que somos intolerantes a esos, ¿no? A esos humos. La verdad es que pasar por ahí, híjole, era... Es incómodo, Mario. Sí, y pues no toda la gente, digamos, de forma recreativa dicen, ¿no? Pero bueno, en fin, es un tema polémico. En más información, yo le voy a decir a usted que en los primeros 7 meses de 2025, México generó
1,353,302 empleos formales, alcanzando un máximo histórico de 23.59 millones de plazas registradas ante el IMSS. El repunte de julio, con más de 1.26 millones de nuevos empleos, rompió la tendencia a la baja observada en los meses previos y coincidió con el inicio de las pruebas piloto para incorporar a trabajadores de plataformas digitales. También se reportaron aumentos en el empleo formal entre personas trabajadoras del hogar e independientes, aunque con salarios promedio más bajos que el general. El crecimiento fue liderado por el sector de transportes y comunicaciones, con un aumento interanual del 71%, seguido por servicios empresariales y comercio. Los mayores incrementos de empleo se concentraron, escuche usted, en el Estado de México y la Ciudad de México, donde se superó el 15% anual. Pese a este avance en los indicadores formales, el mercado laboral mexicano sigue marcado por la informalidad, que representa más de la mitad de la fuerza laboral, lo que limita la capacidad de estos para pues mejorar su vida. Y Mario, yo quisiera opinar, pido la palabra para opinar, porque yo espero que usted no caiga en la trampa del gobierno de hacerle creer que se aumentó muchísimo y se fomentó el empleo formal. Eso no es cierto. Estas plazas de trabajo, Mario, tienen varios años que se formaron y es básicamente cumplirles un derecho que les había sido negados a los choferes de plataformas, incluidos los que nos entregan comida y paquetes, etcétera. O sea, esos empleos no los fomentó el gobierno, es lo que dan a entender. México generó 1,350,000 empleos. No estuvo así, simplemente los agregaron al IMSS porque se forzó a estas plataformas que no le daban prestaciones muy justas a sus empleados, y lo único que se hizo fue oficializar su empleo, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, en general, sí, 23.59 millones de plazas, pero Mario, en México habemos 70 millones de mexicanos, que estamos números más, números menos, redondeando, 70 millones de mexicanos, sumando estos 23 que estamos pues trabajando. Eso quiere decir que más o menos 40 y tantos millones, 50 millones, si cerramos los números, pues trabajan de manera informal. Entonces, que usted diga, wow, qué logro del gobierno de México, no es ningún logro. Qué bueno, nos congratulamos que los choferes ya tengan un poquito más de prestaciones, pero honestamente esto se queda muy, muy abajo. Y termino con la invitación para que lea este reportaje que aparece en la revista Buzos de la Noticia, buzos.com.mx, los abusos de Uber contra sus trabajadores, en donde, bueno, se detalla cómo esta empresa, pues, realmente los deja a las suyas, ¿no? Pues ahí hay una reforma laboral que los mete en esta estadística, pero eso no significa que a estos choferes les esté yendo tan bien, o pues cuántos años permanecieron abandonados por parte de estos gobiernos que se dijeron diferentes. Bueno, en más de los temas, fíjese este caso de muchos que yo le decía, en este tema de la impartición de justicia, la narrativa que a veces se genera desde las autoridades, es muy grave lo que ocurre en México. Cristina Soledad Sánchez Esquivel, conocida públicamente como la Matataxistas, fue condenada a casi 2 siglos de prisión por el asesinato de varios taxistas en Nuevo León. Sin embargo, su versión contradice la narrativa oficial. Asegura haber sido víctima de abuso, manipulación y de un sistema judicial que la etiquetó sin investigar a fondo. En una entrevista desde el penal femenil de Escobedo, relata cómo fue convertida en símbolo de maldad por los medios y las autoridades. Mientras el verdadero responsable, dice, sigue libre. Su historia, marcada por la pobreza, la violencia y el abandono, ha sido reducida a un estereotipo útil para encubrir el colapso institucional en el Estado. La versión oficial se construyó sobre una confesión obtenida en condiciones cuestionables, lo que pasa siempre en México. En este sentido, fue reforzada, ¿no?, por la cobertura sensacionalista de programas de nota roja. Cristina fue presentada como una asesina serial antes de ser juzgada y su imagen fue explotada para simular eficiencia en la lucha contra el crimen. En contraste, ella afirma que su detención ocurrió tras escapar de un intento de abuso por parte de un taxista
y que nunca participó en los homicidios que se le atribuyen. Hoy, tras años de encierro, ha logrado que se admita un amparo que podría cambiar el rumbo de su caso, pues como el de ella, muchos, donde ante la presión, ¿qué es lo que hemos visto en México? Pues que se detiene chivos expiatorios y luego, pues ya para librarte de trabajo, lo de menos es, vaya, quienes hacen esto no les queda nada de humanidad. Pues imagínate, ¿no? Atribuirle a alguien, no, pues eres el responsable de 5, de 10, de 15 asesinatos. Sí, Sentencias claro. que van de por vida, les arruinas la vida a ellos y a sus familias. Insisto, como muchos casos. 9:16, momento del corte. Enseguida volvemos. Conéctate con la información. Informativo Oriente Capital en Facebook. Conéctate con la información. Este regreso a clases, gánate un auto con Nacional Monte de Piedad. Empeña, refrena o reempeña y participa por increíbles premios. Si eres cliente nuevo, te llevas un premio al instante. Fecha de vigencia de la publicidad del 28 de julio al 30 de agosto de 2025. Consulta términos y condiciones en montepiedad.com.mx. Sección Regreso a clases. Tiene un nuevo empleo y se mudan a otra ciudad. Ahora necesitamos más investigadores para terminar todos estos proyectos. Necesita un grupo de nuevos analistas de datos y no hay margen de error. Necesito Indeed. Visita mx.indeed.com/reclutamiento y recibe $750 para patrocinar tu primer empleo. Aplican términos y condiciones. ¿Están listos para hacer ese viaje que han soñado toda su vida? Europa, Asia, Medio Oriente, Latinoamérica, Canadá o Estados Unidos. El destino lo eliges tú. El estilo también. Con Mundo Joven pueden viajar como ustedes quieran. Para los que valoran la libertad y espontaneidad, tours libres, city tours por el día y el resto del tiempo tú decides qué descubrir. ¿O prefieres algo planeado? Los tours Elite ofrecen experiencias bien pensadas para aprovechar su viaje al máximo. ¿O viajan en pareja o con amigos? Hay opciones buenas, bonitas y accesibles para compartir y vivir nuestras experiencias. Aprovecha Tours 2x1, meses sin intereses, vuelo, seguro, asesoría. Lo necesario para que lo único en lo que piensen sea en viajar. Mundo Joven, 50 sucursales en todo el país y 30 años acompañando a quienes eligen moverse con espíritu joven. Mundo Joven, inspírate, planea, viaja ya. Consulta mundojoven.com. Escuchas Oriente Capital. En las noticias, lo que quieres oír. Operamos el corazón de Jorge y el de su esposa latió de emoción. Iniciamos la radioterapia de Luis y su hermanita se sintió mejor. Lo que sientes tú, lo sienten los tuyos. En el ABC unimos tecnología de punta con el mejor equipo de profesionales médicos para cuidar tu salud y la tranquilidad de quienes más te quieren. Centro Médico ABC, la vida nos une. Hola, soy tu algoritmo y ya sé que quieres un Mitsubishi. Estrena un Mitsubishi Motors con tasa desde 4.9% solo con Mitsubishi Motors Financial Services. Válido solo este mes. Más información en mitsubishi-motors.mx. Nuestro origen es la calidad. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. En nuestra ciudad nos preparamos para las lluvias con estas recomendaciones. No tires basura, mantén limpias coladeras y drenajes, evita calles inundadas y maneja con intermitentes encendidas. En emergencia, llama al 911. La prevención es nuestra fuerza. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Ciudad de México, capital de la transformación. Sigue nuestra transmisión en Facebook Live. Muy buenos Vamos días. con la información. Sí, también en el plano internacional, Ray. ¿Qué pasó Pues ahora? sigue dando de qué hablar. El tema de Caro Quintero, el Mayo y el Viceroy. Evitaron la pena de muerte en Estados Unidos. Es la nota. No enfrentarán la pena capital en los procesos judiciales que se siguen en su contra allá en Estados Unidos. La decisión obedece resoluciones internas del Departamento de Justicia y órdenes directas del fiscal general Pam Bondi, quien instruyó a los fiscales federales a abstenerse de solicitar la condena máxima sin que se hayan detallado los motivos o si existen acuerdos previos con los acusados. Recordemos, los tres enfrentan cargos federales por delitos como narcotráfico, lavado de dinero y en el caso de Caro Quintero, pues el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. A pesar de la gravedad de los señalamientos,
los fiscales han informado formalmente a los jueces que no buscarán la pena de muerte, como ya ocurrió también con Joaquín Guzmán López, el hijo de El Chapo. Así las cosas, y bueno, pues ahora lo que falta es qué es lo que concluye de todo lo que están declarando también, ¿no? Completamente. Oye, pues en ese sentido, en el sentido de la seguridad, fíjense que los vehículos electrónicos de Tesla demostraron ser inadecuados para labores policiales durante las pruebas realizadas en Jalisco. Expertos señalan múltiples deficiencias, mala visibilidad, excesivo peso, 3 toneladas, dificultad de reparación y tiempos de carga prolongados de 12 a 15 horas. Un incidente donde una unidad se volcó en calles urbanas evidenció los riesgos de su diseño angular y su rigidez estructural, que transfiere todo el impacto en colisiones. El periodista automotriz Héctor Hugo Ocampo destaca otros problemas clave: autonomía limitada para operaciones extendidas, falta de talleres certificados en México y costos prohibitivos de mantenimiento, llantas de 700 a 1,800 pesos que duran apenas 11,000 kilómetros. A esto se suman 8 retiros del mercado por fallas como aceleradores atascados, sistemas de frenado defectuosos, además de varios accidentes fatales donde las puertas electrónicas fallaron impidiendo el rescate de ocupantes. Les recuerdo el contexto de esto, es que para el Mundial que viene de fútbol del siguiente año, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, rentó estas patrullas Tesla como más para el look que para el funcionamiento. Por eso ahorita están metidos en esta polémica. Bueno, en información internacional, la Organización de las Naciones Unidas alertó una expansión militar por parte de Israel en la Franja de Gaza que podría desencadenar la invasión que yo le anuncié que está pidiendo Netanyahu. Esto podría desencadenar, dice la ONU, una crisis humanitaria de gran escala. Miroslav Yenka, alto funcionario de este organismo, señaló que millones de palestinos estarían en riesgo, al igual que los rehenes que permanecen en el enclave. Durante una sesión del Consejo de Seguridad convocada por Israel para abordar la situación de los secuestrados, se reiteró que no existe una solución militar al conflicto de Israel, de esta invasión de Israel a Palestina, pese a los planes del gobierno de Israel de intensificar estas operaciones. El primer ministro Benjamín Netanyahu reafirmó su intención de eliminar por completo a Hamás y de pasadita a todos los palestinos, eso es mi opinión, argumentando que es la única vía para liberar a los rehenes y garantizar la seguridad de Israel. Ay, pobrecitos. En una reunión privada con su gabinete de seguridad se discutieron estrategias para extender el combate, o sea, invadir completamente Palestina, donde se presume podrían estar los cautivos. Mientras tanto, la presión internacional crece ante los efectos devastadores que esta ofensiva podría tener, pero ¿y los efectos devastadores que ya tiene? ¿Qué? Pregunto yo. Así las cosas en lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Vamos a regresar a información de nuestro país, información de la Ciudad de México. Dicen las autoridades, se registró todo el mundo ahorita anda presumiendo estos números, tanto en el Estado de México, los municipios, demás. Dicen en la Ciudad de México hay una reducción del 61%, escuche, de los delitos de alto impacto entre enero y julio de este año, por supuesto, en comparación con el mismo periodo, pero no nos comparemos con el año pasado, no. Mejor comparémonos con el que nos resulte conveniente, que es 2019. Son las cifras oficiales presentadas por la jefa de gobierno, Clara Brugada. Dentro de esta categoría, los homicidios dolosos disminuyeron un 51%, pasando de 936 casos en 2019 a 462. Insisto, es otra vez pues agarrarte de los datos que te convengan, ¿no? Sí. Y si no, pues comparémonos con 2018. Y si no, pues 2020 o 2024. O sea, es dependiendo. Pero la idea es, tenemos que dar un porcentaje que impacte, y entonces como lo que impacta va a ser un 51% en reducción, eso manejemos. También se reportaron 20 feminicidios, lo que representa una reducción del 50% respecto a los 40 casos que se registraron previamente.
En 18 de ellos se ha detenido a presuntos responsables. Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre la detención de 508 personas por robo de mercancía en tiendas comerciales durante el mismo periodo. Los robos frustrados representan un total de más de 3 millones de pesos en mercancía recuperada. Entre los casos más destacados se encuentra la detención de una mujer en Miguel Hidalgo que sustrajo una bolsa de más de 25,000 pesos y la detención de 2 personas en Naucalpan con artículos valuados en más de 38,000 pesos. Las autoridades han evitado referirse al hacinamiento en los reclusorios y aseguran que las detenciones no han generado sobrecupo. Y es que, ¿para qué nos hacemos? Muchos de los detenidos no pisaron el reclusorio. Cierto, y otros, como Israel Vallarta, estuvo metido 19 años y pues, mire usted qué historia tan triste, no fue sentenciado, ni inocente ni culpable. 9:26, un feligrés fue atacado con un cuchillo durante una misa en una parroquia en Santa María Magdalena de Atlipac, en La Paz, Estado de México. Las imágenes de seguridad muestran cómo el agresor, identificado posteriormente como Marco Antonio N., intentó apuñalar en 2 ocasiones a su víctima tras ser sometido por otros asistentes. La Fiscalía del Estado de México confirmó la detención del sospechoso, quien enfrentará cargos por tentativa de homicidio calificado. El incidente, ocurrido el 3 de agosto, generó conmoción entre los presentes y en redes sociales tras difundirse el video de la agresión. Las autoridades reiteraron que el detenido conserva su presunción de inocencia hasta que se resuelva el proceso legal. Así las cosas. Fíjese que en más de los temas, productores de maíz de la región costa y frontera sur de Chiapas reportaron pérdidas graves debido a las altas temperaturas y a la falta de lluvias provocadas por la canícula. Según representantes campesinos, más de 1,500 agricultores se han visto afectados y al menos 600 hectáreas de cultivo se han perdido. La situación ha puesto en riesgo la economía de cientos de familias que dependen del autoconsumo y, por supuesto, también la venta del grano. A esto se suma la presión de los intermediarios, quienes aprovechan la falta de recursos de los campesinos. Organizaciones agrarias exigieron atención urgente de los 3 niveles de gobierno, solicitando insumos y herramientas básicas para rescatar las cosechas de la temporada. La Conagua informó que a pesar de el mes de junio que fue lluvioso, en julio se registró un déficit del 21% en las precipitaciones, lo que agudizó la sequía en el sur del país. Algunos productores hablan de pérdidas económicas de más o menos 25,000 pesos por hectárea, una situación que aseguran no se había visto en años. Así es, y en más información, un contingente de 90 elementos de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano llegó a Jalisco para fortalecer las operaciones de seguridad en la entidad. Los militares, transportados en un avión Hércules C-130 desde la base aérea de Santa Lucía, fueron asignados a las zonas militares 15 y 41 del estado. El operativo busca inhibir las actividades de grupos delictivos mediante patrullajes y acciones coordinadas. La Sedena destacó que las fuerzas actuarán en coordinación con autoridades locales, respetando protocolos de uso de fuerza y garantizando, dicen ellos, la protección de los derechos humanos. Más de los temas, un contingente de importante, ¿no? También en este sentido, decirle en la Cámara de Diputados está sobre la mesa la solicitud de desafuero contra Alito Moreno. Fue presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche. El presidente de la sección instructora, Hugo Eric Flores, confirmó que se revisará si el procedimiento será admitido o desechado, que lo más probable es que sea desechado, tal y como lo ha negociado Alito, ¿no? Con Morena directamente, llamado Primor. Van a ver si primero si lo admiten o desechan y luego someterlo a votación en el Pleno. De aprobarse, se abrirá un periodo de 60 días para desahogar el proceso legislativo correspondiente. El exgobernador de Campeche y ahora senador y presidente del PRI enfrenta acusaciones por el uso indebido de atribuciones y peculado derivadas de presuntos desvíos por más de 83 millones de pesos entre 2015 y 2019. Las investigaciones incluyen 4 casos judicializados
en distintas carpetas. El procedimiento legislativo será necesario para determinar si Alito puede ser procesado penalmente y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa con este caso que anticipamos. Lo han venido aplazando, han venido pateando el bote, ¿no? Aunque pues si hay pruebas de todo lo que se le está acusando, pues aquí no hay más, se tiene que aplicar la justicia. Y no, lo que ocurre en el caso de Alito Moreno es justamente, pues vemos, ¿no? Cómo cuando conviene hacen negociaciones con Morena, se hacen uno solo, y anticipamos esto con el caso de Cuauhtémoc Blanco. Decíamos, ¿por qué el PRI votó en contra de quitarle el fuero a Cuauhtémoc Blanco? Pues ahí está, una respuesta, ¿no? Porque sabían que venía esto. Sí, claro, y se protegen entre ellos, así está. Oye, pues en más información le vamos a contar que como parte de las acciones recientes contra la extorsión, 6 individuos fueron detenidos en Comalcalco, Tabasco, por su presunta participación en actividades delictivas. Los sujetos portaban, pues ahora sí que armas largas, cartuchos, chalecos tácticos, así como marihuana y metanfetaminas. Además, se les aseguraron 2 vehículos, uno de ellos con reporte de robo. Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal. Pues bueno, ahí tenemos otro de estos avisos que le deben hacer llegar al gobierno de los Estados Unidos. Ahí está algo de lo que está haciendo el gobierno mexicano, pues para tratar de pues minimizar la participación del crimen organizado en nuestro país, que es una de las cosas que Donald Trump le exige a nuestro país. Pues ahí está otra nota, porque luego dicen que no estamos haciendo nada. Por lo menos es la declaración, el discurso. Y es momento de platicar de la verdadera política con Cristian La Mesa. Oye, Cristian, ¿cómo estás? Muy repuesto después de tu viaje a Venezuela. Hola, Rey querido, ¿cómo estás? Un saludo grande para vos, para la audiencia. Y sí, la verdad que fueron 9 días muy intensos, muy gratos, y de conocer por primera vez y de primera mano un país hermano como es la República Bolivariana de Venezuela, y descubrir, obviamente, lo cual no fue una sorpresa, por supuesto que conocemos la propaganda occidental cómo opera, y por supuesto que encontrarme con una realidad que no es la que pintan y que aparte me sorprendió para mejor incluso de lo que esperaba. Muy bien, yo creo que ese es uno de los temas, de los 4 temas del día de hoy, mi querido Cristian. Pues bueno, tu visita a Venezuela y sobre todo desmitificar esta narrativa que es compleja, porque la gente cree lo que escucha. Yo he tenido discusiones en WhatsApp con mucha gente y hasta hay molestia, incluso periodistas mexicanos hablan con el hígado, y yo no sé por qué les duele tanto, ¿no? Y estoy hablando de Joaquín López Dóriga, estoy hablando de Carlos Loret de Mola, estoy hablando de Carlos Marín, 3 periodistas, 3 ejemplos que te puedo decir, que cuando Venezuela hasta se les traba la mandíbula, dices, oye, pero tú como periodista sabes más de lo que dices, ¿no? Entonces sí hay un tema. Ya nos platicabas en la última intervención que tuviste desde Venezuela, pues el panorama completamente distinto. Un elemento que te llame la atención de tu visita, que no es difundida por los medios internacionales, de lo que ocurre realmente en Venezuela. Bueno, principalmente me encontré con un país muy seguro. Eso realmente fue una sorpresa y una grata sorpresa. No es el caos de inseguridad que pinta, más bien todo lo contrario, mucha presencia policial, lo cual yo particularmente lo agradezco y me parece que es bueno. Entonces me encontré, como te decía, con un país en mucha calma, en el medio del desarrollo de los comicios municipales, que también vi que se desarrollaron con total normalidad. No tuve ningún tipo de restricción respecto a con quién hablar, de qué hablar, qué preguntar. Estuve totalmente libre como para hacerlo como un observador internacional. Y lo que percibí también, y esto fue unánime de toda la gente con la que hablé, no solo en ese ámbito, sino también en supermercados, que fui solo incluso para ver ese aspecto también, el agradecimiento de cuando yo les manifestaba cuál era mi trabajo y lo que estaba buscando, haciendo algunos videos, por ejemplo en ese supermercado,
la gratitud de la gente diciendo muchas gracias por mostrar la realidad de nuestro país, siendo evidentemente muy conscientes de la campaña de desprestigio que se hace contra este país. Eso también me sorprendió gratamente, ver que en los supermercados la provisión de alimentos es súper variada, abundante, también eso que señalan de que no hay alimentos ni nada de eso, realmente no me lo encontré, y repito, recorrí solo, caminando, diferentes lugares. Y también algo que me sorprendió, que realmente me pareció destacable, y recorrí mucho, fue no ver gente, no digo que no lo haya, pero yo en todo lo que recorrí mucho, no me encontré con gente viviendo en la calle, lo que desgraciadamente, y con mucho dolor lo digo, sí es habitual, por ejemplo, en mi país, en la ciudad de Buenos Aires, es habitual ver gente, familias enteras viviendo en la calle, lo cual, repito, me da muchísimo dolor, creo que a cualquiera de nosotros nos apena, y en Venezuela no me encontré con eso, me encontré con barrios populares que están en pleno desarrollo y construcción, otros ya construidos, en la zona donde paré, en el Hotel Tamanaco, en la zona de las Mercedes, ver edificios en construcción, residenciales de alta categoría, oficinas, o sea, se ve todo el espectro del mercado de la construcción desarrollándose, y sabemos que muy claramente un país que construye no es un país que está paralizado, y esto a pesar de las sanciones y de toda la guerra económica. Sí, yo entiendo que no es perfecto, y por eso los invito a que entren al canal de Cristian La Mesa en YouTube para que vea estas imágenes, para que vea toda esta cobertura especial, porque pues aquí está, ¿no? ¿Y qué dijo la prensa internacional? Se impuso el chavismo, casi como si hubiese sido impuesto, y sí, hay gente que se sale, y sí, hay problemas económicos, pero no como los pinta la prensa internacional. Pues vamos a estar atentos a esta cobertura, a tus videos, mi querido Cristian. Y bueno, tenemos hoy un tema obligado. Hoy es 6 de agosto. Hace 80 años se llevó a cabo un ataque terrorista de los Estados Unidos contra Japón, que ya estaba rendido. Japón ya estaba rendido el 6 de agosto. Entonces, 6 de agosto, 8 de agosto, avientan la bomba atómica para dar el manotazo en la mesa. Eso ocurrió hace 80 años. Y pues los problemas nucleares se incrementan, mi querido Cristian, en este caso, por el caso muy particular de Netanyahu y su invasión a Palestina, que por cierto esta semana ya le pidió permiso a su Congreso para invadir completamente. Ya invadieron. Por ejemplo, pues vamos a invadir de una vez todo, ¿no? Para deshacernos de esta amenaza de Hamás. Cuéntanos, ¿cuál sería el corte de caja en este sentido y la amenaza nuclear? Porque también ya mandó a Estados Unidos 2 submarinos nucleares. Entonces, cuéntanos desde el punto de vista de la geopolítica, ¿cómo ves esta situación? Bueno, respecto a esto que muy bien señalás, también me gustaría agregar que lo que realmente lleva a la rendición a Japón no es ni siquiera esas 2 bombas nucleares que arrojó Estados Unidos de una forma cobarde contra población civil con la excusa de acortar la guerra, porque de hecho Japón ya para ese momento había sufrido, es más, a principios de 1945, había sufrido devastadores bombardeos con napalm sobre Tokio que prácticamente convirtieron en cenizas y que murió muchísima más gente que en los bombardeos atómicos, quemados vivos en Tokio y en otras ciudades. Entonces, la voluntad del criminal de guerra Hirohito, el emperador de Japón, era no rendirse para nada, si no le importaba demasiado el derramamiento de sangre que estaba sufriendo su pueblo. Las bombas atómicas fueron ni más ni menos que una advertencia velada a la Unión Soviética, país que, honrando sus compromisos y como tal fuera acordado en Yalta, se comprometió que 3 meses después de finalizada la guerra en Europa, la Unión Soviética le declararía la guerra a Japón para finalizar con ese conflicto, ya que los Estados Unidos no querían sacrificar la cantidad de efectivos que llevaría una invasión terrestre de las islas japonesas.
Y la operación Tormenta de Agosto, heroica del Ejército Rojo, hay que recordar que limpió Asia, limpió a China y a Corea de las fuerzas criminales de Japón, y sin duda no hubiesen tenido el más mínimo titubeo en invadir las islas japonesas para liberarlas del militarismo y juzgar y sin duda ejecutar al criminal de guerra que fue Hirohito. Y este cobarde, que me perdonen los japoneses, pero este cobarde ahí pacta la rendición con los Estados Unidos para lograr su impunidad, cosa que por supuesto sabemos que murió siendo un emperador decorativo, pero emperador al fin, y nunca, ni él ni los más grandes criminales japoneses pagaron su deuda con la humanidad. Así que esa es la negra historia de la parte de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, en Japón. Y dicho esto, que es bueno recordarlo, y es bueno recordárselo a los Estados Unidos, que fueron los únicos que usaron armamento nuclear contra nada en la historia, en una guerra, y yo creo que hoy también estamos, como lo hemos hablado muchas veces, ante una situación muy riesgosa, pero yo sigo insistiendo que para mí el mayor peligro hoy lo están entrañando los europeos, ¿no? Estos militaristas, estos guerreristas, estos globalistas europeos, que en el caso de Alemania parecen tener una nostalgia cada vez más fuerte por el pintor austríaco y querer vengar su memoria y arremeter nuevamente contra Rusia como digna heredera de la Unión Soviética. Porque lo de los submarinos y todo eso, yo creo, sigo insistiendo, a mi modo de ver, y también esto avalado con declaraciones de Sergei Lavrov, tiene que ver con esa intención de Trump de contener a estos guerreristas europeos, y lo que sí es relevante justamente lo que se dio en estas horas en Moscú, ¿no? La visita de Steve Witkoff, por quinta vez este año. Yo lo envidio porque está yendo más seguido a Rusia que yo, pero bueno, con un muy buen fin, y yo creo que va a ser más que auspiciosa esta ronda de conversación, una reunión de más de 3 horas con Vladimir Putin, y creo que ese sí es el punto relevante, y sobre lo que hay que poner la lupa, porque creo que pueden venir buenas novedades respecto a esta reunión, querido Rey. Sí, efectivamente, ahí estuvo el señor Witkoff. Y hay varios puntos, ¿no?, en el tema de la guerra con Ucrania. Vamos a darle seguimiento, por supuesto, nos interesa a todos pues que esto se resuelva bien, ¿no? Tenemos estos temores y pues creo que no ha habido una respuesta agresiva de parte de China y Rusia con el tema de estos dos submarinos, como dices. Ojalá que sea para contener y que no sea una confrontación para controlar este estrecho que afecta a Rusia y a China. Pero en el caso de Netanyahu, ¿qué te parece pedirle al gobierno permiso para invadir y además amenazar a aquellos que no estén de acuerdo con él? No, a ver, lo de Netanyahu ya es algo demencial, realmente es difícil incluso de analizar, Rey, porque es un tipo que está usando la política interior y exterior de su país en función de sus propios intereses, de sus especulaciones respecto a las graves causas de corrupción que tiene ante la justicia israelí, y no duda en usar cualquier tipo de argumento, de estirar guerras. Vos fíjate que los rehenes secuestrados por Hamás nunca fueron prioridad para Netanyahu. No. Prácticamente poco y nada hizo para recuperarlos. Vos fíjate que hasta incluso cuando fue que logra Witkoff, el mismo negociador del que estamos hablando, cuando logra esa primer tregua con Hamás antes de la asunción de Trump como presidente, el mismo Netanyahu le ponía palos en la rueda y decía que no lo podía recibir porque era el Shabbat, una ridiculez gigantesca. Entonces realmente lo que decía, es difícil analizarlo porque es un tipo que rompió todos los manuales realmente
hizo todo en función de sus intereses, incluso permitir el ataque del 7 de octubre, del cual tenía conocimiento, ya prácticamente no hay dudas al respecto y hay suficientes pruebas para sostenerlo, y sigue haciendo todo en función de esto, hacer una limpieza étnica en toda regla contra la población de Gaza. No me extrañaría que después siga con Cisjordania. Ese Frankenstein que construyó, que ayudó a construir en Gaza, le salió mal, evidentemente, que jamás, ¿no?, propiciando el afincamiento, el afianzamiento de esta organización en Gaza para quitarle poder a la autoridad palestina, ¿no?, al Fatah. Pero bueno, todo, vos fijate como todo lo hacen con ese manual que parece copiado de los anglosajones de divide y reinarás, y utilizar todo lo que esté a su alcance para llevar a cabo sus objetivos, incluso, y lo pudimos ver claramente con los terroristas que tomaron el poder en Siria, cómo finalmente se corroboró todo lo que esos informes que recibíamos, donde figuraba que militantes terroristas de Al-Qaeda eran atendidos en hospitales israelíes cuando eran heridos de gravedad, y pudimos ver la actitud de Al-Golani cuando tomó el poder en Siria. Oye, fíjate, haciendo un apunte en ese sentido, pues dos ideas me vienen a la mente. La primera, pues la CIA en su momento en Latinoamérica, por ejemplo, y lo vivieron más ustedes que nosotros, porque nosotros tuvimos una dictadura perfecta, así se le llamó, pero Estados Unidos puso dictadores en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, y ahora, en este caso, ponen a Hamas, y después, cuando ya no les conviene, cuando ya se les salen del huacal, como decimos los mexicanos, o ya no hacen caso, pues entonces los quieren quitar, pero ¿de qué manera? Y la segunda idea que te quisiera compartir, Cristian, es esta imagen terrible de este prisionero de Israel, en condiciones pues muy lamentables, pero eso es culpa de Israel, eso no es culpa de Palestina. Quien ha cerrado el tema de la comida allá son los de Israel, y hemos visto estas imágenes terribles, y me parece pues muy triste que la gente siga subvalorando la vida de la gente en Gaza, de los palestinos, y que favorezca, digamos, la vida de un solo monito. O sea, con todo respeto para este ser humano que está sufriendo lo mismo que millones, las cifras nos dicen miles, no es cierto. Si vivir hacinado, casi 2 millones de personas en un pedacito por esta guerra, y ser asesinados cuando van por comida, me parece que debería indignarnos. Y sí, también nos indigna que este rehén la esté pasando tan mal, pero pues ¿quién tiene la culpa? Israel. No, comparto absolutamente todo lo que acabas de decir. De hecho, lo dijo la representante republicana Marjorie Taylor Greene, lo dijo con todas las letras. Lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio, o sea, sin medias tintas, lo definió. Lo cual me parece súper interesante, y también mencionó eso, dijo que las vidas israelíes no valen más que las vidas palestinas, no valen más que otra vida, toda vida vale uno. Y en eso yo separaría, yo creo que hay que separar claramente. ¿Sabés cuál es mi pensamiento, mi forma de ver las cosas? Para mí es un error equiparar y poner en la misma bolsa a Hamas y al pueblo palestino, más allá de que lo hayan votado, que lo hayan elegido en lugar de Al-Fatah, de la Autoridad Nacional Palestina. Yo sostengo, Hamas es una organización terrorista que se ataque a población civil, que se secuestre, no son cosas que estén contempladas en las reglas de la guerra, y no lo puedo ni lo voy a avalar. Ahora, que tomándolo como excusa, porque incluso lo que hace Hamas no podía no prever que le estaba dando la excusa perfecta a un régimen criminal como el de Israel para hacer las atrocidades que está haciendo, porque Netanyahu se ampara en eso. Y vos fijate que los rehenes nunca fueron prioridad, porque cuanto más se prolongue el tema de los rehenes, más le conviene a Netanyahu. Y vos fíjate, analízalo, vos sos una persona muy inteligente, Rey. ¿A cuento de qué vienen las imágenes de este rehén israelí? ¿No viene a avivar la situación?
Sí. Derribarla. Entonces, jamás yo analizaría muy profundamente cuáles son los intereses que finalmente movilizan a Hamás. Y por supuesto que comparto con vos, esto es algo que fue funcional a los intereses de Netanyahu y realmente yo creo que poco le importa no solo la suerte de los palestinos, sino también la suerte de los israelíes. Hubo hace pocas horas, hace apenas un par de días, una carta que le dirigieron a Donald Trump un grupo de militares de alto rango israelíes pidiéndole que por favor interceda para terminar con esta guerra. O sea, vos fijate, militares israelíes. Vos fijate también que se encaprichó en ese ataque a la República Islámica del Irán, que costó a Israel, nunca en su historia sufrió el castigo que sufrió en sus ciudades, como Tel Aviv, Jaffa, Beersheba y otras ciudades que fueron... en algunos puntos había militares israelíes que decían que les parecía estar viendo Gaza y no una ciudad israelí. Entonces, este tipo realmente es una amenaza para la paz mundial, está siendo un criminal para los palestinos, ha actuado, le ha sido muy funcional jamás a sus intereses y creo que realmente, yo no sé de qué modo, mejor dicho sí, me lo imagino, yo creo que el que tiene la llave para esto, hay que ver si tiene la habilidad y las ganas por usarla, es Donald Trump, porque no veo que otro actor internacional pueda realmente, más allá de una intervención militar, que no creo que sea posible, pueda ponerle coto a este personaje. Sí, por supuesto, y sobre todo también cortarle los recursos, ¿no? Creo que está por parte de Estados Unidos, que es principalmente quien llena de armas a Israel. Oye, quisiera terminar con dos ideas, obviamente, tu conclusión general, pero ¿qué opinas de la opinión de Macron, que en septiembre dice que va a reconocer a Palestina ante la ONU? Veremos si esto realmente ocurre, y ¿cuál será la agenda de Francia en este sentido, que pues parece que se empieza a distanciar más de los Estados Unidos? A ver, lo que pasa es que también hay que recordar que algo similar dijo, no respecto a las fechas, pero Pedro Sánchez, el socialista, entre comillas, español. A ver, para la agenda globalista, el tema palestino, o para ciertos grupos progresistas que están contenidos en este globalismo, el tema palestino es un tema que tienen prioritariamente en agenda. Esto es una descripción, no es ni bueno ni malo, o sea, no lo describo con una valoración, sino como un hecho de la realidad. Entonces, para algunos de estos líderes globalistas, hay que recordar que Macron es la banca Rothschild, del mismo modo que es el grupo de inversión BlackRock. Podemos enumerar a varios. Estos tipos buscan, porque tampoco les importa ni el pueblo palestino ni nada, porque de hecho están gobernando en contra de los intereses de sus propios pueblos, llevándolos a un deterioro económico y a un deterioro industrial de sus países que van a pagar caro a la brevedad. Pero sí les reditúa en su imagen ante estas audiencias progresistas, liberal progresistas, globalistas. Entonces, yo creo que más que nada lo hacen con esa intención. Países, mandatarios, líderes que están con una popularidad totalmente por los suelos, bueno, es uno de los manotazos de ahogado, agarrar la agenda palestina y, bueno, tomarla como propia y sumar unos puntos ante unos incautos que realmente Macron, Merz, Sánchez, pueden salir con la bandera palestina, pueden salir con lo que sea y van a seguir siendo enemigos de la humanidad sin ningún tipo de duda. Sí, porque son del G7, y lo que llama la atención es lo que dices, ¿no? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué Emmanuel Macron no ha reconocido, e incluso Francia, quitemos el personaje de Emmanuel Macron, que sabemos que hay un estado profundo detrás de todos ellos? ¿Por qué hasta ahorita, como tú dices, como bien dices, creo yo, Cristian, por qué hasta ahorita reconocerlo? Y ¿cómo cierras esta semana en la geopolítica mundial? Bueno, yo pondría nuevamente el acento en la reunión Witkoff
Putin. Yo creo que va a dar algunas novedades en las próximas horas. Creo que es uno de los hechos más relevantes de la semana, sin lugar a dudas, mucho más que el cruce entre Medvedev y Trump. Esas son para la tribuna. Esto es de verdad, yo creo que va a ser relevante y puede abrir unas perspectivas más que interesantes para las próximas semanas también. Ojalá que sí, y que pues ya el payaso que trabaja como presidente de Ucrania, pues ya lo quiten y que ya se terminen ahí las hostilidades. Sí. Y yo siempre diré lo mismo, Cristian, no hemos visto imágenes tan terribles como las de Palestina en Ucrania. No, para nada. Eso significa, o sea, con todo el poder mediático que existe y con el internet y todo, si esto fuera verdad, si los rusos fueran los malos, tendríamos un escenario espantoso allá en Ucrania. Y también, bueno, me parece que trataron de manipular a estos influencers, ya todo el mundo es influencer, a estos influencers rusos transmitiendo en vivo con un bombardeo atrás. No sabemos si esto fue generado con inteligencia artificial, si fue verdadero, si fue falso, pero me parece que es como un distractor, porque lo importante es lo que dices. Esta reunión Putin-Witkoff, 3 horas, en 3 horas no hablas nada más de, oye, cómo está el clima en Estados Unidos, ¿no? Obviamente trataron muchas cosas importantes y pues no las han dado a conocer todavía. Vamos a esperar y obviamente pues estaremos pendientes el próximo miércoles 8:30 de la mañana, tiempo de México, pues platicar contigo, Cristian, para ver cómo evoluciona el mundo. Parece que tendremos mundo la próxima semana, me parece que está más relajado que alguna vez que platicamos, que parecía que se iba a desatar un holocausto. Sí, yo coincido con vos, tengo un cauto optimismo y bueno, tenemos materia de análisis para el miércoles que viene con tu querida audiencia. Sí, señor, te mando un abrazo hasta Pergamino, Argentina. Cristian, muchas gracias por tu participación. Abrazo grande. Bien, pues nosotros continuamos aquí en Oriente Capital. Agradecemos mucho su compañía, que esté con nosotros. Hay más información y pues casi para cerrar, ¿de qué le vamos a platicar aquí en Oriente Capital? Pues mire, resumiendo lo que vimos, los temas del día de hoy, Andrés Manuel López Beltrán, mejor conocido como Andy, muy tarde, pues hace una declaración en este sentido, una declaración pública en la que denuncia espionaje. Hágame usted el favor. ¿Quién diablos va a espiarlo? Yo creo que lo cuestionable que no se habló, y con eso vamos a cerrar el informativo del día de hoy, es el hecho de por qué faltó a su chamba. Imagínese usted que nos convoca la jefa aquí de Oriente Capital y nos dice, tenemos una reunión el fin de semana porque vamos a revisar lo del aniversario de Oriente Capital, que cumple 3 años, que no sé qué. Entonces, imagínese que de repente Mario Ramos dice, no, ¿sabes qué? Yo no voy a poder estar, lo siento mucho, tengo unas vacaciones, y lo vemos en una de las chinampas de Xochimilco y faltando a la reunión, digo, pues no en Japón, pero faltando a la reunión. ¿Usted cree que le van a permitir a cualquier trabajador, aquí estoy poniendo un ejemplo ficticio, por supuesto, ¿usted cree que le van a dar permiso que falte la chamba? O sea, no. Él es el secretario de organización de Morena y no fue a una convención de Morena igual que Ricardo Monreal. O sea, ¿qué clase de políticos son estos? Es lo que yo pongo en el tintero para cerrar nuestro informativo del día de hoy. Le agradezco mucho a nombre de Mario Ramos. Yo soy Ray Acosta, todo el equipo de producción que hacemos posible este programa. Le mandamos un abrazo muy fuerte. Las próximas 24 horas vamos a tenerle todo lo que ocurra mañana, precisamente a las 8 de la mañana, aquí en Oriente Capital. Muchas gracias de antemano, un abrazo muy fuerte y seguimos, por supuesto, en vivo aquí en Oriente Capital. Corte informativo, noticias cada hora. ¿Qué tal? Excelente mañana, aquí la información. En el marco de la mañanera, el secretario de Infraestructura y Comunicaciones, Jesús Esteva, anunció el inicio de las obras de puentes en la zona de la Alameda Oriente con una inversión de 1,700 millones de pesos. Estarán invirtiéndose en ellos 1,700 millones de pesos en total. Por la logística de los trabajos, hay que demoler primero uno, rehabilitarlo.
Atención automovilistas, si su auto está emplacado en el Estado de México desde el 2020 o antes, les recuerdo que el 31 de agosto vence el plazo para cumplir con el reemplacamiento. Para automóviles particulares, el costo es de 1,075 pesos y para motocicletas de 800 pesos. Para mayor información puede consultar la página finanzas.edomex.gov.mx. Informa la Secretaría de Salud que en el marco de la Semana Nacional de Vacunación realizado del 26 de abril al 3 de mayo, más de 2.2 millones de personas fueron inmunizadas. En el mundo, este 6 de agosto se cumplen 80 años del lanzamiento de Estados Unidos de la bomba atómica en Hiroshima. La explosión generó una ola de calor de más de 4,000 grados Celsius. Este miércoles en Japón, con un minuto de silencio y una ceremonia que congregó a representantes de más de un centenar